que ya todo lo logró y todo se lo dio a su iglesia para que puedan vivir una vida en victoria. Amén. Nos ponemos de pie, nos saludamos, ¿sí? A veces algunos llegan muy rápido, como llegaron un poquito tarde, se sientan y no tuvieron la oportunidad de saludar a su hermano. Kêu con cầm lại kêu con. Amén. Gloria a Dios. Dios se alegra cuando su pueblo se vive en el espíritu, en la armonía y todo eso implica. Amén. Es para saludar, no hacer llamada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Parte de nuestra nueva vida, sabemos que somos nuevas criaturas, que el Señor nos va transformando la vida, que ahora nuestra meta es ser como Jesús. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nuestro modelo es Jesús. Y nosotros tenemos que ser como Él es. ¿Cuántos tienen esa convicción? ¿Amén? ¿Estás seguro que lo que Dios quiere y lo que está haciendo en este tiempo y está usando todo para que tú seas transformado al carácter de Jesús? ¿Sí? ¿Estamos convencidos de eso? Esa es nuestra meta, ¿no? Obviamente hay metas personales, varias metas que hay, pero todos los objetivos y metas que podamos tener, todas tienen que estar coherentemente alineadas con el propósito eterno de Dios. Amén. Amén. Si voy a ser un profesional, tengo que ser un profesional con el carácter de Jesús. Si voy a ser un esposo, una esposa, un hijo, tengo que tener el carácter de Jesús. Y a eso apunta el propósito eterno de Dios. Y parte de que se nos dio una nueva vida, también es que se nos dio un nuevo vocabulario. Amén. La nueva criatura tiene un nuevo vocabulario, porque antes de venir al Señor teníamos un tipo de vocabulario, ¿no? Éramos jergueros, groserías, hablábamos mal, ¿no? Insultábamos, peleábamos. Nuestro vocabulario no era un vocabulario de reino, era un vocabulario del imperio de las tinieblas. Pero ahora que hemos venido al reino de Dios, al reino de luz, al reino de su Hijo, de su maravillosa luz, Dios transforma nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario ahora tiene que ser como un hijo de luz, como un hijo de Dios.
ciertas características que yo quiero esta mañana tocar, ¿no? Y voy a hablar, si ponemos un título a lo que vamos a compartir, sería Principios del vocabulario del reino de Dios, ¿no? Principios del vocabulario del reino de Dios. Es interesante siempre ver a Jesús, primeramente tener como base la forma como Él se comunicaba, la forma como Él se iba relacionando, ¿no? Hay un Juan, el discípulo amado, el que más estuvo cerca, muy pegado a Jesús, habla en su evangelio de varias características de Jesús, ¿no? Una de ellas está en el versículo 1. Juan 1:1. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y quién era el Verbo? Jesús. Jesús era el Verbo de Dios. Más abajito, en el versículo 14, dice, sigue hablando Juan del Verbo y dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Jesús habitó entre nosotros, se encarnó, dice, ¿no? Jesús, que estaba con el Padre, el Espíritu vino y tomó forma de hombre, se encarnó y habitó, vivió entre nosotros. Con cierta característica, mira lo que dice. ¿Qué dice? Lleno de gracia y de verdad. Mira qué combinación. Lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Verdad. Jesús era verdad, es la verdad. Y Jesús, todo lo que se expresaba, todo como se relacionaba y todo lo que hablaba, era la verdad de Dios. Y la gracia es la forma que tenía Él de transmitir esa verdad. ¿Está bien? Gracia y verdad. O sea, se comunicaba, lo que hablaba, lo que expresaba, era la verdad del Padre, la verdad de Dios. Su vida expresaba la verdad, Él encarnó la verdad. Pero aparte, no hablaba la verdad como cualquier cosa, ¿no? Sino que la decía con gracia. O sea, su carácter, su virtud, su actitud, su vida era lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como el unigénito del Padre. Hermanos, nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que tener cuidado de cómo hablamos. Porque de la forma que hablamos y lo que proclamamos y lo que decimos, nuestra vida es producto de eso. Muchas de las cosas que nosotros decimos se encarnan las palabras que hablamos en nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la forma y el contenido de lo que hablemos. También es importante decir que si un discípulo no transforma su forma de hablar, es preso de sus propias palabras. Uno tiene que ir, no crece, a veces no crecemos porque nuestra forma de hablar nos limita. Yo nunca voy a ser santo. Yo nunca voy a predicar. Entonces, nuestras palabras, somos presos de las palabras que pronunciamos. Y tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos. Entonces, hay que ahora revisar estos principios, porque Dios quiere hablarnos en esta mañana y nos quiere hacer reflexionar, y cada uno hágase un diagnóstico a sí mismo, tómese el pulso, póngase la mano en el pulso, no en el, hablamos espiritualmente, y verifiquemos cómo estamos hablando. Mientras vamos compartiendo, tú te identificas con alguna de estas facetas que vamos a hablar, es bueno que sepas que Dios te está hablando. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a ver
este tema del vocabulario. Primer principio sobre este nuevo vocabulario del reino de Dios. El primer principio es la palabra de Dios, las escrituras vienen a ser parte de mí. Es decir, que debo conocer y hablar la palabra de Dios. Y la palabra tiene que formar parte de mi vocabulario. Cuando una persona, y esto habla, si Jesús hablaba palabra de Dios, se comunicaba con gracia. Entonces esto debe formar parte de mi forma de hablar también, hablar como Jesús. Pero ¿cómo voy a hablar como Jesús? ¿Cómo me voy a expresar si la palabra de Dios no mora en abundancia en mi corazón? De lo que veo, de lo que leo, me lleno. Algunos se llenan con el trome, ¿no? Hay algunos con el comercio, con el trome, con el ojo, ¿no? Con Depor, se llenan de eso, pero no se llenan de la palabra de Dios. Hablan de todo, hablan con las personas, hasta hablan con los discípulos, hablan de las noticias, hablan de todo lo que pasa, pero menos de la palabra de Dios. ¿Te pasa a ti? ¿Te pasa? Tenemos que hablar de la palabra de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Nueva criatura es. No es que va a tener la nueva criatura. No, es. He aquí, es. Nueva criatura es. Somos las nuevas criaturas, hermano. No vamos a ser las nuevas criaturas. Entonces yo tengo que saber cómo la nueva criatura tiene que hablar, porque yo soy. Y nosotros tenemos que tener la escritura como parte de nuestra vida. Ese debe ser parte de nuestro lenguaje entre nosotros, hacia afuera. Tiene que ser una palabra, dice la Escritura, una palabra llena de gracia y sazonada con sal. ¿Sabes que el viejo hombre murió el día que te convertiste? Que fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Sí? El día que te bautizaste. ¿A cuántos se nos ha muerto el viejo hombre? ¿A cuántos tienen vivos el viejo hombre? ¿Cuántos tienen vivos el viejo hombre? ¿Y a cuántos se les ha muerto? ¿Ah? Proclama, hermano, proclama. ¿Se ha muerto el viejo hombre que tenías o no? Amén. Se murió el viejo hombre. Entonces, dice Romanos 6, versículo 3 al 11. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 11. Dice así: hemos sido sepultados juntamente con Cristo, a fin de que este viejo hombre sea destruido. El viejo hombre era la fábrica de pecados. Pero como ahora somos nuevas criaturas, esa fábrica cerró totalmente. Si pecamos, ¿quién peca? ¿El viejo hombre o la nueva criatura? ¿Ah? La nueva criatura. Por eso es muy grave. Porque el viejo hombre ya murió. Y si pecamos hoy, si hablamos mal, el que está hablando es la nueva criatura. Por eso tenemos que ser inflexibles con el pecado. Porque ya el pecado no es una opción. Jesús podría haber pecado. Dice que fue tentado muchas veces, pero nunca pecó. Dice que el diablo volvía una y otra vez. Volvía una y otra vez. ¿Por qué volvía una y otra vez? ¿A qué? A tentarlo. Pero está bien, venía a tentarlo, pero ¿por qué volvía? Porque Jesús podía haber decidido pecar. Por eso volvía.
podría haber decidido pecar. Si él no pecara, si él no tenía opción de pecar, no hubiera venido el diablo. ¿Para qué va a venir? Pero Jesús podía haber pecado, mas no pecó. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Satanás hizo caer a Adán en primer lugar, pero nuestro segundo Adán, el postrer Adán, vivió sin pecado. La palabra de Dios viene a ser la vida de esta nueva criatura. Si soy nueva criatura, yo tengo que conocer cómo habla la nueva criatura. Siempre doy el ejemplo del ministro de Economía, ¿no? Un día a ti te nombran ministro de Economía y te dicen: esta es tu oficina, señor, vaya, esa es su oficina, tome el lugar de su oficina. Pero yo no sé cómo ser ministro, nunca he sido ministro. Sí, eres ministro, se te ha nombrado, estás nombrado. Anda y pregunta y averigua qué es lo que tiene que hacer un ministro de Economía. Igual les pasa con nosotros, somos nuevas criaturas, sí, pero todavía no sé cómo es la nueva criatura. Bueno, tenemos que leer las Escrituras, tenemos que ver cómo era Jesús y ahí aprenderemos a ser nuevas criaturas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces hay una responsabilidad de nosotros de averiguar cómo era Jesús, cómo vivía Jesús, cómo respondía Jesús. ¿Cómo era cuando lo insultaban? ¿Cómo era cuando lo injuriaban? ¿Cómo hablaba con los enemigos, con los fariseos? Tenemos que averiguar, porque ahí está mi vida. Ahí está cómo debo funcionar, cómo debo vivir. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Tengo que amar la palabra, porque la palabra viene a ser mi vida. Es como voy a vivir. Entonces es mi vida, yo tengo que conocerla. Y no solamente conocer la palabra de Dios, la forma como hablar Jesús, sino también practicarla, hablarla, ¿no? La palabra mora en abundancia en vuestros corazones, ¿no? Ahí está nuestra vida, de la nueva criatura. Uno tiene que llegar a una convicción. No puedo pasarme sin tener contacto con la Escritura. No puedo pasar un día sin leer la palabra de Dios. Necesito saberla, desear la palabra de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Nuestro vocabulario tiene que ser moldeado por la palabra de Dios. Y si no la conozco, no voy a hablar como alguien que está en el reino de Dios, sino voy a seguir hablando como alguien que está en las tinieblas. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el primer principio? Que la palabra sea parte de mi vida. Así es. ¿Amén? Para que mi vocabulario se transforme. Segundo principio, Marcos 11, versículo 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. ¿Ven? Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué dice? Lo que diga le será hecho. Acá habla de algo muy importante. Aquí habla de que somos, o sea, lo que hablemos no tiene efectos. Aquí no está de que las palabras se las lleve el viento.
Acá no, las palabras tienen consecuencias. Si declaramos lo que Dios dice, va a ser hecho. ¿Por qué es importante? Otra vez, es importante la palabra de Dios. Porque todo lo que Dios dice en su palabra se tiene que cumplir, se va a cumplir. Si yo, por ejemplo, paso tribulaciones, pruebas, ¿no? Si pasamos estas cosas, obviamente nosotros podemos expresar que estamos pasando esas pruebas, pero no solamente voy a expresar lo que estoy pasando, sino también voy a expresar lo que dice la palabra de Dios cuando esté pasando la prueba. ¿Está bien? O sea, se va a cumplir lo que Dios dice en su palabra. Todo lo que yo diga de la palabra de Dios se va a cumplir. Si solamente digo la palabra de Dios y no digo las cosas que me pasan, obviamente sería como una declaración positiva nada más. Como tantos hay que hablan positivamente, declaraciones, proclamaciones positivas. Pero si yo obviamente hablo de las cosas que paso, como Pablo hablaba, decía, he pasado esto, he pasado, pero dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Estoy hablando palabra de Dios, parte de mi lenguaje. Y todo lo que Dios dice y yo lo diga, se va a cumplir. Eso es lo que dice este principio. Entonces, si yo quiero experimentar la bendición de Dios, ¿no?, tengo que hablar la palabra de Dios. Las promesas de Dios las tengo que saber. Todo lo que Dios ha prometido, tengo que saberlo. Porque son promesas para ciertas facetas de tu vida cuando estés pasando por pruebas, cuando estés pasando tribulaciones, cuando estés enfrentando varias cosas. Tienes que enfrentar con la palabra de Dios. Y si Dios ha dicho una cosa que se adecúa a lo que estoy pasando, Dios la va a cumplir. ¿Se entiende? No es que alguno va a entender, no es que entendamos que todo lo que diga será hecho, ya, yo voy a decir que voy a tener un carro y Dios me va a dar un carro. No. Es lo que Dios dice. Porque acá tenemos que tener en cuenta esto. Si no tengo la palabra de Dios, si no conozco las promesas de Dios, ¿cómo voy a salir victorioso? Dios prometió librarnos, Dios prometió proveernos, Dios prometió sanarnos, pero tenemos que declarar lo que es la palabra de Dios, no lo que se nos ocurre. ¿Está bien? Por eso es importante la palabra de Dios. Por eso es importante, yo tengo que conocer las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Y soltar la palabra, creyendo en mi corazón, pero creyendo que Dios va a cumplir sus promesas. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Sí? Con mucha libertad. Entonces, según este principio, nuestras palabras producen la clase de vida que tenemos. Otra vez, nuestras palabras producen la clase de vida que tenemos. ¿Te gusta la vida que tienes hoy? La vida que tienes hoy son producto de las palabras que pronuncias. En la Escritura dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Úsala. Si está, úsala. Está ahí. El Espíritu Santo nos tiene que mostrar. Con nuestra lengua, con nuestras palabras, escribimos nuestras derrotas,
y nuestras palabras nos llevan, nos traen, nos proyectan, nos realizan, somos nosotros con estas palabras que pronunciamos. Como dije, uno no va a decir, si estoy mal, no voy a decir, si estoy pasando por una prueba, no voy a decir, no estoy pasando por prueba. Tengo que hablar, estoy pasando por prueba. Pero también tengo que hablar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Tercer principio del nuevo vocabulario del reino de Dios. Por tanto, hermanos santos, Hebreos 3, versículo 1. No solamente nos llenamos por medio de leer, sino de ver y de escuchar, ¿no? Algunos, espero que nadie vea a Magali acá, ¿no? Que estén hablando ahí entre discípulos. ¿De qué nos llenamos, hermanos? ¿De qué nos estamos llenando? Espero que de la palabra de Dios. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hay otra versión que esa palabra profesión, no sé si alguno lo tiene en su versión, está traducida como confesión. ¿Alguno lo tiene así? ¿Como confesión? Hay versiones que lo tienen como confesión, ¿no? Y confesión es hablar, ¿no? Confesamos, ¿no? De nuestra confesión, dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús. Quiere confesar, hablar, expresar. Hermanos, lo que hablamos puede ser Cristo, lleno de Cristo, saturado de Cristo, o puede ser lenguaje de tinieblas. Lo que hablamos ministra, va a ministrar. Este tercer principio, bueno, acá lo tengo anotado. Sea Jesús o sea Satanás, pero cualquiera de los dos va a ser el sacerdote de lo que hablemos, de nuestra confesión. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que expresas con tus palabras? Como dije, hay expresiones, ¿no? Yo nunca voy a poder, yo soy débil, nunca puedo, ¿no? Entonces, hay uno que dice así, ¿no? Hay uno por ahí que está ahí andando a tu alrededor y te escucha. Este dice que nunca va a poder. Vamos, nos está llamando, vamos a convencerlo en verdad que nunca va a poder. Toma lo que hables, o lo toma Jesús o lo va a tomar Satanás, lo que estés hablando, para tu bien o para tu mal. Pero se va a cumplir o para bien o para mal lo que hablemos. Y ahí lo va a tomar Jesús, como dijimos la palabra que hablamos, como digamos, eso lo va a tomar Jesús, lo que esté coherentemente alineado con Jesús. Pero lo que no, todas maledicencias, quejas, reniegos, proclamar cosas negativas, todas las va a pescar el diablo. Vamos a ayudarlo porque nos está llamando acá. Vamos a convencerlo de lo que dice. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos tenemos un sacerdote que es Cristo, sacerdote de nuestra confesión, de lo que hablemos, pero también está el otro. Como hablemos, vas a hablar o vida o vas a hablar muerte. Si hablas coherentemente lo que habla Cristo, si es alineado con la palabra de Dios, si es
dice la palabra, en esto pensás, ¿no? Si hay esto, eso hablamos, pero si no, va a ser lobo. Hermanos, de nosotros que somos pueblo de Dios, tiene que salir un nuevo vocabulario. Si Dios ha puesto a Cristo Jesús como sacerdote de nuestra confesión, entonces va a ser muy importante cómo vamos a hablar. Porque el diablo está también dispuesto, no te olvides que está rondando alrededor de nosotros buscando a quién devorar. Y este devorar no quiere decir que te va a comer, sino lo que está haciendo, está buscando alguna oportunidad para orar él. Y cuando tú dices, yo no valgo, yo no puedo, ahí Satanás está, encontré la puerta. Entonces es muy importante, hermanos, tenemos que nosotros cuidarnos de lo que hablemos, de lo que confesemos. Una vez había hablando con un joven, me dice, no acá, es en otro lugar por si acaso. Yo no puedo ser amoroso porque en mi casa no fueron amorosos. ¿No? ¿Está confesando para bien o para mal? No dice la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice la palabra que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así dice. Entonces, esto es lo que dice Jesús. Entonces, cuando yo hablo lo que dice Jesús, Jesús viene y hace realidad lo que estoy hablando. Pero si digo, no, yo nunca puedo hablar bien, nunca puedo hablar palabras amorosas, nunca puedo salir gestos amorosos de mí, estás confesando lo que Satanás quiere. Y Satanás va a hacer su obra encima de tus palabras. Entonces, con nuestra lengua escribimos nuestra derrota o nuestra victoria. Mira lo que dice Proverbios, a propósito de esto, Proverbios capítulo 6, versículo 2. ¿Han traído Biblias? ¿Sí? Si alguien no tiene Biblia, apéguese a un cristiano. Proverbios capítulo 6, versículo 2. ¿Qué dice? Te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Fuerte, ¿no? ¿Fuerte? ¿Sí? En serio, ¿no? Te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, cuarto principio. Toda experiencia verdadera con Dios cambia nuestro vocabulario. Mira lo que le pasó al profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7. Él tuvo una experiencia con Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, aquí está Isaías hablando, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿No? Y ahí vemos que después dice que
un serafín agarró un carbón encendido y se lo puso en sus labios, ¿no? Hermanos, toda experiencia que tengamos con Dios tiene que santificar nuestra forma de hablar. Acá vemos a Isaías teniendo una experiencia con Dios, ¿no? Tuvo un encuentro con Dios. Y consecuencia de ese encuentro, él reconoció que tenía su forma de hablar, que no sé si hablaría groserías, no sé cómo hablaría, pero él dice que era un hombre de labios inmundos. Y el encuentro con Dios hizo que un serafín tomara un carbón encendido y lo purificara sus labios, purificara su hablar, ¿no? Entonces, vemos aquí que cada vez que vamos a buscar al Señor, cada vez que tengamos una relación con Dios, ese encuentro, ese tiempo de adoración, de alabanza, de conversación con Dios, nos va a purificar. Por tener encuentro con el Santo, con el Santísimo que es Dios, nos purifica, ¿no? ¿Está bien? Dime con quién andas, te diré con quién eres, ¿no? O sea, si tienes una relación con Dios, una relación frecuente, una relación íntima con Dios, no hay manera que no seas tú transformado en cada encuentro. Cada vez que estés en contacto con Dios, no hay manera. Si estás con Dios, si tienes ese tiempo de adoración, de alabanza, de oración profunda con Dios, vas a quedar leudado, vas a ser como la luna, como el sol. Tu rostro, tu vida va a reflejar el sol, va a reflejar a Cristo, va a reflejar a Dios. Por eso es muy importante nuestro tiempo de comunión. Aquel que no tiene comunión con Dios, aquel que no ora, aquel que no tiene contacto con la palabra, se va pareciendo más a la vieja criatura. Pero aquel que tiene contacto con Dios frecuente, se va pareciendo a Dios, ¿no? Los hijos se parecen a sus padres. ¿Por qué se parecen? No solamente por la parte genética, sino porque paran con su padre, ¿no? Entonces, si yo paro con mi padre, Dios, voy a parecerme con él, ¿no? A veces tú ves a chiquitos que tienen, o hijos que van creciendo, y tienen los mismos gestos, tienen las mismas palabras, hablan igual. ¿Por qué? Porque tienen una relación frecuente con sus padres. Y eso influye en su vida, en su forma de hablar, en su forma de ser. Entonces, todo contacto que tenga un contacto verdadero, real con Dios, no un contacto de... No crea que ora así y se va y se tiene que ver, no tiene un contacto con Dios. Por eso le hablo de un contacto verdadero, con tiempo de calidad para con Dios, ¿no? Acá dice que tocó sus labios. Parece que Isaías era un hombre que hablaba mal, se expresaba mal, no sé, de repente hablaba malas palabras, ¿no? Y tuvieron que poner un carbón. ¿A cuánto tienen que ponerle un carbón? Aprovechen. ¿Quiénes son parrilleros? ¿Quién hace su parrillita? Aprovecha, agarra un carboncito. Si tú hablas mal, ponte los labios. Así, por lo menos no vas a hablar buen tiempo, ¿no? Entonces, qué importante, hermanos. Efesios 4:31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Miren, antes de gritería, dice amargura, enojo, ira, ¿no? A veces no necesariamente se expresa hacia afuera, pero adentro puedo estar con una amargura, puedo estar dentro enojado. Pero la gritería sí ya es manifiesta, ya es algo que se ve, que se escucha, ¿no? Entonces,
Algunos en su casa, no sé si acá, estoy hablando hipotéticamente, algunos en su casa hasta gritan. No acá, ¿no es cierto? Nadie grita en su casa, nadie se pone a gritar, ¿no? Pero hay algunos que gritan que hasta el perro y el gato salen corriendo. Ya los conocen, ya comienza, ¡bam! Y el perro se va escondiendo, se va yendo, el gato también se va al techo. Porque gritan. Algunos vecinos dicen, ya empezó el loco, ya empezó la loca de gritar. Pero no es acá no hay eso, ¿no? Aquí no se preocupen, ese es en otro lado, ¿no? Pero comienza así. Acá dice gritería, maledicencia. Maledicencia es que comienzan a hablar mal, no que maldicen, no, hablan mal. No solamente dicen maldiciones de repente, sino que hablan mal. Decir las cosas mal es maledicencia. Si alguien es así, si alguien reconoce, sería bueno que, como dije, pida al Señor que coloque un carbón encendido en sus labios. Y termina toda malicia. Ya esto es lo último. Luego de los gritos, luego de los enojos, luego de las griterías, comienzan a golpear la mesa, comienzan a tirar los platos, comienzan a tirar el cucharón, la olla, ¿no? Comienza ya se acabaron los gritos y comienza la acción, ¿no? Entonces acá dice toda malicia, o sea, toda especie de mal. Espero que no haya ahí trompadas o pacos, no haya nada de eso, ¿no? Pero después de hablar mal, vienen todas estas cosas. Pero toda experiencia con Dios nos tiene que llevar a tener un cambio en nuestro vocabulario, ¿no? Por favor, cuidado con las jergas, cuidado con las chapas, ¿no? Cuidado. Yo a veces he caído en eso y mi esposa me tiene que corregir, pero cuidado, es fácil comenzar a poner chapas y ya no nos conocemos según la carne, nos conocemos según Dios. Mi hermano querido, ¿no? Pero ya no olvidemos de esas chapas que poníamos, el gordo, el tal, el lo otro. Cuidado, hermanos. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, mira cómo llaman a los discípulos, hermanos santos, ¿no? Así que es importante, hermanos, que toda experiencia verdadera va a cambiar nuestro vocabulario. ¿Está bien? A ver, primer principio. ¿Cuál es? Conocer la palabra. Que la palabra sea nuestro vocabulario. Sí. Segundo, Lo que diga sea ella. nuestras palabras tienen poder, nuestras palabras, todo lo que digamos en el tercero. Lo que hablamos puede ser lenguaje de las tinieblas, puede ser O ministramos, con nuestras palabras podemos edificar o podemos destruir, ¿no? Podemos hacer bien o podemos hacer mal. El cuarto, amén. Quinto principio. La palabra de Dios es nuestra victoria contra Satanás. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Miren lo que dice el versículo: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, parte de la victoria sobre el diablo es la palabra. Cuando Jesús era tentado,
Acuérdense cuando fue tentado en el desierto, Jesús contestaba, escrito está, ¿no? Y el diablo se rehuía. Escrito está. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, y la palabra de Dios es la espada con la que nosotros nos vamos, es un instrumento de ataque la espada, ¿no? Pero la espada tiene que estar desenvainada. ¿De qué me sirve una espada que está dentro de su vaina, ¿no? Dentro de su funda, y no la desenvaino, no la desenfundo? ¿De qué me sirve? ¿No? De nada. Entonces la espada tiene que estar desenvainada para poder rechazar todo ataque del enemigo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios desenvainada es aquella palabra que está en nuestra boca, en nuestro corazón. La palabra de Dios, si la palabra de Dios está en la Biblia, está cerrada la Biblia y nunca la leo, es una espada desenvainada dentro de su funda. Entonces tenemos que nosotros preocuparnos al saber que la palabra es la espada. Tenemos que preocuparnos en tener nuestra espada lista para rechazar los ataques de nuestro enemigo. Entonces tenemos que tener la palabra de Dios una vez más, porque es un instrumento de ataque y de defensa. Amén. Amén. Una palabra envainada significa pasividad. Perdón, una palabra envainada significa pasividad. La palabra desenvainada significa agresión al reino de las tinieblas. Por eso es que tu coyuntura, cuando estás viendo Puerta, Camino y Meta, tu coyuntura te anima a memorizar los versículos. ¿Está bien? ¿Cuántas coyunturas hacen eso? ¿Sí? Porque, hermanos, no te aburras cuando te dice que nos memoricemos los versículos, porque esos versículos van a morar en tu corazón y cuando las necesites las vas a usar como una espada. Pero si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo te vas a defender? ¿Cómo? Vas a ser presa de los ataques de Satanás. Porque es la palabra proclamada la que tiene poder. ¿Amén? Entonces, tengo que conocer la palabra de Dios. La palabra, igual que una espada, es para que la uses. Para que cuando se te presente un día de prueba o un día de tentación, la tengas que sacar, la espada, la tengas que proclamar con fe. Y esa palabra proclamada con fe es poderosísima. ¿Amén? Te va a dar la victoria. ¿Cuántos en medio de pruebas se han acordado, o en medio de una tribulación, se acuerdan de una palabra de Dios? Y eso te ha levantado, te ha confortado, te ha animado. ¿Cuánto más? Antes teníamos el cultito, sé que las profesoras tenían versículos a memorizar en los niños, pero eso no quita que tú como padre, ¿no?, incentives en tu hijo a memorizar versículos, ¿no? Yo me acuerdo, a veces los niños lo que más se aprenden es todo lo puedo de Cristo que me fortalece, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Son versículos que se memorizan y aunque parece que se han olvidado, no se han olvidado, y cuando te aseguro que cuando estén pasando por un problema se van a acordar. Entonces, si los niños son así, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Tenemos que tener nuestro armamento, tenemos que tener la espada, la que nos da la victoria.
El Espíritu Santo está ahí con nosotros. El Espíritu Santo más palabra de Dios es poderosa para todos los empates que tiene el enemigo, todo lo que pueda atacar. Hermanos, los recursos de Dios están a nuestra disposición, pero no va a obrar solo. Yo tengo una responsabilidad. Yo tengo algo que tengo que hacer. Entonces, Dios cumple si yo hago mi parte. Pero si no hago mi parte, no pidas que Dios lo haga. Tienes que conocer la palabra, tienes que proclamarla. Con fe. Hermanos, si no conocemos palabra, es como si estuvieras con un rifle sin municiones.